Roma perdió más soldados en esta guerra que cuando los bárbaros atravesaron sus fronteras, cuando Aníbal cruzó los Alpes, e incluso más que en las sangrientas batallas civiles que dividieron el imperio. El emperador Trajano miraba desde las murallas de Roma hacia el norte, sabiendo que más allá de las montañas de los Cárpatos se extendía un reino que desafiaba el poder del águila romana. Los dacios no eran simples tribus bárbaras. Poseían algo que Roma necesitaba desesperadamente, y su rey, Decébalo, no estaba dispuesto a entregarlo sin luchar hasta la muerte. En el año 98 después de Cristo, cuando Trajano tomó el poder, el tesoro romano se encontraba en una situación delicada. Las campañas anteriores habían drenado las arcas imperiales y los soldados esperaban sus pagas. Pero había rumores que llegaban desde las tierras de Dacia, más allá del Danubio. Rumores sobre minas de oro tan ricas que podían llenar los cofres de cualquier emperador durante décadas. Decébalo había construido algo extraordinario en las montañas de Transilvania. Su capital, Sarmisegetusa, no era una simple aldea fortificada. Los ingenieros dacios habían creado un sistema defensivo que combinaba la arquitectura romana con técnicas locales, creando fortalezas casi inexpugnables. Algunos historiadores modernos sugieren que los dacios habían aprendido tanto de sus encuentros previos con Roma que habían desarrollado tácticas específicamente diseñadas para neutralizar las famosas legiones. Trajano sabía que esta no sería una campaña ordinaria. Los informes de sus exploradores hablaban de un ejército dacio organizado, equipado con armas de hierro de calidad superior y dirigido por un rey que había demostrado ser un estratega formidable. Decébalo no solo había resistido los ataques romanos anteriores, sino que había obligado al emperador Domiciano a pagarle tributo, un tributo que Roma pagaba en secreto, una humillación que Trajano no estaba dispuesto a tolerar. La Primera Guerra Dacia comenzó en el año 101, con la movilización más masiva que Roma había emprendido en décadas. Trajano reunió no solo las legiones estacionarias, sino que llamó a tropas de todas las provincias del imperio. Soldados de Britania marcharon junto a veteranos de Siria. Auxiliares germanos lucharon al lado de arqueros de Creta. El número total de efectivos superaba los 150.000 hombres, una fuerza que parecía imparable. Pero los dacios tenían ventajas que Roma no había anticipado completamente. Conocían cada sendero de montaña, cada valle oculto. Sus fortalezas estaban construidas en posiciones que obligaban a los romanos a atacar cuesta arriba, bajo una lluvia constante de proyectiles. Y tenían algo más: la desesperación de quien lucha por su supervivencia como pueblo. Las batallas iniciales fueron brutales. En Tapae, los romanos se enfrentaron a una resistencia feroz que les costó miles de soldados. Los dacios utilizaban una táctica que desconcertaba a las legiones. Ataques coordinados desde múltiples direcciones, aprovechando el terreno montañoso para aparecer donde menos se les esperaba. Los heridos romanos llenaron los campamentos y las bajas comenzaron a acumularse a un ritmo alarmante. Trajano se dio cuenta de que había subestimado gravemente a su enemigo. Los dacios no solo resistían, sino que en ocasiones tomaban la iniciativa, atacando las líneas de suministro romanas y aislando a unidades enteras en territorio hostil. Las cartas que el emperador enviaba a Roma hablaban de una guerra más dura de lo previsto, aunque cuidándose de no admitir la magnitud real del desafío. La guerra se prolongó más de lo esperado. Cada fortaleza dacia conquistada había costado cientos de vidas romanas. Los ingenieros militares se enfrentaban a defensas que combinaban elementos naturales con construcciones humanas de manera tan efectiva que algunas posiciones parecían literalmente inexpugnables. Trabajos arqueológicos recientes en la región sugieren que los dacios habían desarrollado sistemas de túneles y fortificaciones subterráneas que permitían a sus defensores aparecer y desaparecer como fantasmas. Cuando finalmente cayó Sarmisegetusa, después de un asedio que había durado meses, Trajano creyó que la guerra había terminado. Decébalo se había rendido y el botín capturado era extraordinario. Las minas de oro dacias eran aún más ricas de lo que los rumores habían sugerido.
pero la paz duró menos de 5 años. Decébalo había utilizado ese tiempo para reorganizarse. Había establecido alianzas con tribus vecinas y había preparado una red de resistencia que se extendía por todo el territorio dacio. En el año 105 se rebeló nuevamente, y esta vez su estrategia era aún más sofisticada. Algunos estudios sugieren que el rey Dacio había enviado emisarios a otros enemigos de Roma, buscando coordinar múltiples frentes que obligaran al imperio a dividir sus fuerzas. La Segunda Guerra Dacia fue aún más sangrienta que la primera. Trajano tuvo que movilizar tropas adicionales, llevando el total de efectivos a niveles que algunos historiadores consideran sin precedentes para una sola campaña. Pero esta vez, los romanos se enfrentaban no solo a un ejército, sino a una población entera decidida a resistir hasta el final. Las batallas de esta segunda fase fueron de una brutalidad extrema. Los dacios sabían que la derrota significaría el fin de su existencia como pueblo independiente. Lucharon con una ferocidad que impresionó incluso a los veteranos romanos más experimentados. En algunos enfrentamientos, las pérdidas romanas fueron tan altas que Trajano tuvo que detener las operaciones para esperar refuerzos desde otras provincias. El asedio final de Sarmisegetusa fue un infierno que duró meses. Los defensores dacios habían convertido cada calle, cada edificio, en una posición fortificada. Los romanos avanzaban metro a metro, pagando cada conquista con sangre. Las estimaciones modernas sugieren que solo en este asedio final, Roma pudo haber perdido entre 10.000 y 15.000 hombres. Decébalo sabía que el final estaba cerca. Según las crónicas romanas, el rey Dacio tomó una decisión que sorprendió incluso a sus enemigos. Antes de permitir que los romanos lo capturaran, se quitó la vida llevándose consigo los secretos de las últimas defensas dacias y convirtiendo su muerte en un símbolo de resistencia que perduró mucho tiempo después de que Dacia desapareciera como reino independiente. Cuando las guerras dacias terminaron definitivamente en el año 106, Roma había logrado una victoria que cambiaría el destino del imperio. El botín capturado era legendario, suficiente oro para financiar obras públicas durante décadas, para pagar bonificaciones extraordinarias a las legiones y para construir monumentos que aún hoy nos hablan de la magnitud de esa conquista. Trajano celebró un triunfo que duró 123 días consecutivos, el más largo de la historia romana. Las calles de la capital se llenaron de oro dacio, de prisioneros de guerra, de trofeos que demostraban la magnitud de la victoria. Pero detrás de toda esa gloria había una realidad que pocos conocían. Roma había pagado un precio en vidas humanas que superaba cualquier conflicto anterior. Pero lo que vino después de estas guerras puede resultar aún más fascinante que los propios enfrentamientos. Roma no solo había conquistado territorio y oro, había absorbido a todo un pueblo con conocimientos que transformarían para siempre la ingeniería y la minería del imperio. Los supervivientes dacios fueron deportados en masa hacia otras provincias romanas, pero no como simples esclavos. Trajano había observado de primera mano las habilidades técnicas de este pueblo durante la guerra, y tenía planes específicos para ellos. Los mineros dacios, que conocían técnicas de extracción desconocidas para los romanos, fueron enviados a las minas de España y el norte de África. Sus métodos permitieron aumentar la producción aurífera del imperio en proporciones que algunos investigadores consideran revolucionarias para la época. La integración de los conocimientos dacios en el ejército romano también tuvo consecuencias inesperadas. Los ingenieros militares romanos adoptaron técnicas de fortificación dacia que mejoraron significativamente las defensas fronterizas. El famoso muro de Adriano, construido apenas 15 años después de las guerras dacias, incorpora elementos arquitectónicos que parecen directamente inspirados en las fortificaciones de Sarmisegetusa. Esta transferencia de conocimiento nos demuestra cómo los conflictos, por devastadores que sean, pueden generar avances tecnológicos que benefician a las generaciones futuras. Trajano utilizó el oro dacio para financiar proyectos que definirían Roma durante siglos.
Los mercados de Trajano, considerados por muchos el primer centro comercial de la historia, fueron construidos enteramente con el botín dacio. Estos mercados revolucionaron el comercio romano y crearon un modelo arquitectónico que se extendió por todo el imperio. La famosa columna de Trajano, que aún hoy podemos admirar en Roma, fue erigida para conmemorar estas guerras, pero también para mostrar al mundo la capacidad romana de transformar la victoria militar en prosperidad duradera. Sin embargo, existía una cara oculta de esta aparente gloria que pocos ciudadanos romanos llegaron a conocer. Los soldados que regresaron de Dacia trajeron consigo relatos que contradecían la versión oficial de una victoria fácil. En las tabernas de Roma, los veteranos hablaban en voz baja sobre batallas que habían estado a punto de perderse, sobre legiones enteras diezmadas en valles remotos, sobre compañeros que nunca regresaron a casa. Las bajas romanas en las guerras dacias fueron tan elevadas que Trajano tuvo que implementar un sistema de reclutamiento extraordinario. Por primera vez en la historia del imperio, Roma comenzó a reclutar masivamente a no ciudadanos, prometiéndoles la ciudadanía a cambio del servicio militar. Esta medida, que inicialmente fue una necesidad desesperada para reemplazar las pérdidas, terminó transformando completamente la composición étnica del ejército romano. Muchas de las legiones que posteriormente conquistarían Mesopotamia y llegarían hasta el Golfo Pérsico estaban formadas por soldados cuyas familias habían obtenido la ciudadanía romana gracias a su servicio en las guerras dacias. La destrucción sistemática de Dacia como entidad política también tuvo consecuencias imprevistas. Trajano ordenó que las principales ciudades dacias fueran demolidas completamente, no por crueldad, sino por una razón estratégica muy específica: evitar que se convirtieran en centros de futuras rebeliones. Pero al hacerlo, Roma perdió para siempre el acceso directo a bibliotecas y archivos que podrían haber contenido conocimientos únicos sobre metalurgia, astronomía y medicina desarrollados durante siglos de civilización dacia. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que los dacios poseían conocimientos astronómicos sorprendentemente avanzados. Sus santuarios circulares muestran alineaciones precisas con constelaciones específicas, y algunos investigadores sugieren que utilizaban estos conocimientos para calcular los momentos óptimos para las actividades agrícolas y mineras. La pérdida de estos conocimientos representa uno de los costes culturales más significativos de las guerras dacias. Aunque su magnitud real no se comprenda completamente hasta nuestros días, el impacto demográfico de estas guerras sobre la propia Roma fue considerable. Las familias patricias perdieron a una generación entera de hijos en las montañas de Dacia. Muchas de las líneas familiares más antiguas de Roma se extinguieron durante estos conflictos, lo que obligó a Trajano a promover a familias plebeyas a posiciones de responsabilidad que tradicionalmente habían estado reservadas a la aristocracia. Esta renovación social involuntaria contribuyó a democratizar parcialmente el poder romano, aunque este nunca fue el objetivo del emperador. Los efectos económicos a largo plazo también fueron complejos. Aunque el oro dacio proporcionó una riqueza inmediata extraordinaria, la destrucción de las infraestructuras de producción dacia significó que Roma perdió acceso a una fuente de ingresos sostenible. Una vez agotado el botín inicial, las nuevas minas romanas en territorio dacio nunca lograron alcanzar los niveles de producción que habían existido bajo el dominio de Decébalo. Esto sugiere que los dacios habían desarrollado técnicas de explotación sostenible que los romanos no lograron replicar completamente. La romanización de Dacia también reveló aspectos interesantes sobre la capacidad de adaptación cultural. Los colonos romanos enviados para poblar el territorio conquistado encontraron que muchas costumbres dacias eran prácticamente superiores a las romanas para sobrevivir en aquel clima y terreno específico. Adoptaron técnicas de construcción dacia para resistir los inviernos duros, métodos de conservación de alimentos que prolongaban la disponibilidad de provisiones, e incluso prácticas médicas locales que resultaron más efectivas para tratar enfermedades comunes en la región. Trajano nunca llegó a visitar, personalmente, todas las minas de oro dacias que había conquistado. Irónicamente,
El emperador que había lanzado la guerra más costosa de la historia romana para controlar estas riquezas pasó los últimos años de su vida lanzando nuevas campañas en Oriente, buscando nuevas fuentes de gloria y botín. Su muerte en Cilicia, en el año 117, ocurrió mientras planificaba una nueva guerra contra los partos, financiada enteramente con oro dacio. El legado de estas guerras trasciende los aspectos militares y económicos. Nos enseña sobre la fragilidad de las civilizaciones y cómo los conflictos pueden generar tanto destrucción como progreso. Los dacios nos dejaron el ejemplo de un pueblo que prefirió desaparecer antes que renunciar a su dignidad, mientras que Roma nos muestra cómo una victoria militar puede transformarse en prosperidad cultural duradera. Estas lecciones del pasado nos ofrecen perspectivas valiosas para entender mejor nuestro presente y tomar decisiones más reflexivas sobre nuestro futuro, recordándonos que cada acción tiene consecuencias que pueden perdurar mucho más allá de nuestras vidas. Años después de que las celebraciones triunfales hubieran terminado y el eco de los tambores de guerra se desvaneciera por las calles de Roma, comenzaron a surgir historias que nadie esperaba. Los descendientes de aquellos soldados que habían luchado en las montañas de Transilvania guardaban secretos familiares que contradecían la versión oficial de la gloriosa victoria. En las pequeñas aldeas de veteranos que se extendían por todo el imperio, las viudas de guerra conservaban cartas que sus maridos nunca habían podido enviar. Estas cartas, escritas en momentos de desesperación durante los asedios más duros, hablaban de un enemigo que había aprendido a utilizar el propio terreno como un arma letal. Los dacios no solo conocían cada sendero y cada cueva de sus montañas, sino que habían desarrollado una forma de guerra psicológica que aterrorizaba incluso a los legionarios más experimentados. Los veteranos que sobrevivieron desarrollaron una extraña costumbre. Durante las noches, especialmente cuando soplaba el viento del norte, se reunían en silencio y realizaban ciertos rituales que habían aprendido de los propios dacios. Estos rituales no tenían nada que ver con la religión romana tradicional, sino que parecían estar relacionados con honrar a los muertos de ambos bandos. Esta práctica se extendió por todo el imperio de forma tan sigilosa que las autoridades nunca llegaron a comprenderla completamente. Algo aún más sorprendente comenzó a ocurrir en las décadas siguientes. Los hijos de los soldados que habían servido en Dacia mostraban habilidades extraordinarias para la metalurgia y la ingeniería. No era casualidad. Sus padres habían traído consigo técnicas secretas aprendidas durante la ocupación del territorio dacio, métodos que habían observado mientras supervisaban a los trabajadores locales en las minas conquistadas. Los médicos del ejército romano también habían regresado con conocimientos inesperados. Durante las largas campañas en territorio dacio, habían sido obligados a utilizar plantas medicinales locales para tratar a los heridos. Muchas de estas plantas resultaron ser más efectivas que los remedios tradicionales romanos. Los tratamientos para la fiebre y las infecciones que los médicos dacios utilizaban salvaron más vidas romanas durante la guerra que los métodos médicos que las legiones habían llevado consigo desde Italia. Trajano había tomado una decisión que resultaría profética para el futuro del imperio. Ordenó que grupos selectos de artesanos dacios fueran trasladados a Roma no como prisioneros, sino como trabajadores especializados con ciertos privilegios. Estos artesanos fueron instalados en talleres específicos donde comenzaron a producir armas y herramientas utilizando técnicas que los romanos desconocían completamente. El hierro que producían era de una calidad superior, y sus métodos de forja crearon espadas que se convirtieron en legendarias entre las legiones posteriores. La influencia dacia en la arquitectura romana fue mucho más profunda de lo que los historiadores habían imaginado inicialmente. Los arquitectos que acompañaron a Trajano durante las campañas quedaron fascinados por la manera en que los dacios habían integrado sus construcciones con el paisaje natural. Esta influencia se puede observar claramente en la villa de Adriano en Tívoli, construida solo 10 años después del final de las guerras. Los jardines y las estructuras de esta villa utilizan principios de diseño que son claramente dacios, creando espacios que parecen formar parte del paisaje natural
en lugar de imponerse sobre él. Los cambios en la gastronomía romana también fueron notables. Los soldados habían descubierto métodos de conservación de alimentos que permitían mantener la carne fresca durante semanas sin sal, utilizando técnicas de ahumado y hierbas específicas que crean en los bosques dacios. Estos métodos revolucionaron el suministro de alimentos para las legiones en campañas posteriores y mejoraron significativamente la nutrición de las tropas romanas en todas las fronteras del imperio. Pero tal vez el aspecto más intrigante de todo este intercambio cultural fue lo que ocurrió con el lenguaje. Los soldados romanos que sirvieron en Dacia durante períodos prolongados regresaron hablando una mezcla de latín y dacio que gradualmente se extendió por ciertas regiones del imperio. Esta mezcla lingüística contribuyó a la evolución de lo que posteriormente se convertiría en las lenguas romances, añadiendo elementos sonoros y estructurales que aún podemos identificar en el rumano moderno. Los ingenieros romanos también se llevaron una sorpresa considerable cuando comenzaron a estudiar las infraestructuras dacias. El sistema de acueductos que encontraron en algunas ciudades dacias utilizaba principios de ingeniería hidráulica que los romanos no conocían. Estos sistemas eran más eficientes y requerían menos mantenimiento que los acueductos romanos tradicionales. La incorporación de estos principios mejoró significativamente la ingeniería hidráulica romana en las décadas siguientes. Un descubrimiento particularmente sorprendente fue el sistema dacio de comunicaciones a larga distancia. Utilizaban una combinación de señales de humo, reflejos de espejos metálicos y sonidos específicos que podían transmitir mensajes complejos a través de largas distancias montañosas. Los romanos adoptaron y perfeccionaron este sistema, que posteriormente se convirtió en fundamental para coordinar las defensas de las fronteras más remotas del imperio. La música también experimentó una transformación inesperada. Los instrumentos musicales dacios, especialmente cierto tipo de flautas y tambores, produjeron sonidos que los músicos romanos encontraron extraordinariamente emotivos. Estos instrumentos se incorporaron gradualmente a las ceremonias religiosas romanas y eventualmente influyeron en el desarrollo de la música sacra que caracterizaría el período imperial tardío. Durante los últimos años de su vida, Trajano mantuvo correspondencia secreta con algunos nobles dacios que habían colaborado con Roma durante la conquista. Estas cartas, descubiertas siglos después, revelan que el emperador había llegado a desarrollar un profundo respeto por la cultura dacia. En una carta particularmente reveladora, Trajano escribía que había aprendido más sobre el liderazgo durante sus años en Dacia que durante toda su carrera política anterior en Roma. La ironía más profunda de estas guerras reside en que mientras Roma celebraba la destrucción de Dacia como una victoria total, en realidad había iniciado un proceso de absorción cultural que transformaría el imperio de maneras que nadie había previsto. Los elementos dacios que se integraron en la cultura romana contribuyeron a hacer el imperio más resiliente, más adaptable y, en última instancia, más capaz de sobrevivir a los desafíos futuros. Este intercambio cultural nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana y el progreso de las civilizaciones. Los momentos más difíciles de la historia, aquellos que parecen representar solo destrucción y pérdida, a menudo contienen las semillas de innovaciones extraordinarias. La capacidad de aprender de nuestros adversarios, de reconocer valor en culturas diferentes a la nuestra y de transformar el conflicto en crecimiento mutuo, representa una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar como individuos y como sociedades. Al final, las guerras dacias demostraron que las victorias más duraderas no son las que destruyen completamente al enemigo, sino las que logran transformar la confrontación en una oportunidad de crecimiento mutuo. Trajano conquistó las minas de oro de Decébalo, pero Dacia conquistó el alma de Roma, de maneras que el emperador jamás pudo imaginar. Y esa conquista invisible resultó ser mucho más poderosa y duradera que todo el oro del mundo.